Hola, curiosas y curiosos de la historia. Creo que está bastante claro que la corrupción es la alteración más grave y contagiosa que pueden padecer las instituciones. Supone que una persona o varias de común acuerdo instrumenten y manejen, por ejemplo, el sector público a su antojo, en beneficio propio o en ajeno. Al final, la corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente para beneficio personal. Además, muchísimas veces, cuando el corrupto comete una acción ilegal, también presiona o obliga a otros a cometerla. La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que se forma de los vocablos con, que quiere decir junto, rumpere, que quiere decir quebrar, y el sufijo io, que quiere decir acción y efecto. Pues bien, en la antigua Roma sabían mucho de corrupción, y hoy os voy a hablar de Yugurta, una de las personas más corruptas de toda la historia. Así que quédate conmigo ya que os explicaré cosas muy interesantes y curiosas. Y ojo, que en los próximos días, como siempre, hablaré de algo brutal. Por lo tanto, si no quieres perderte nada, suscríbete y dale a la campanita. Y así estarás al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Queréis saber más? Acompáñame. Numidia fue un reino ubicado en el norte de África, en el área de los modernos países de Marruecos, Argelia y Libia, con capital en Cirta. Sus habitantes eran nativos de etnia bereber y libios, colonos púnicos y mestizos estrechamente vinculados con los mauritanos, y se trataba de un reino satélite de la República Romana a finales del siglo II a.C. Y es que le debía Roma su existencia después de que el príncipe de las tribus masillas y masesillas, el arrogante capitán de caballería Masinisa, se decantase por el bando romano durante la Segunda Guerra Púnica. Masisina murió siendo ya muy viejo en el año 148 a.C. y le sucedió su hijo Micipsa. Micipsa, continuó con la política de apoyo incondicional a la República Romana, ayudando a Escipión Emiliano en la Tercera Guerra Púnica, la cual acabó después de 3 años de hostilidades con el asalto y la total destrucción de Cartago en el año 146 a.C. Por cierto, aquí os dejo un vídeo sobre este tema que tenéis que ver sí o sí. Y es que fue en este conflicto cuando su sobrino Yugurta, el protagonista de este vídeo, que era un joven muy popular y atrevido e hijo ilegítimo de su hermano Mastanábal, que por entonces era responsable de la justicia dentro del reino, entró al servicio de Escipión Emiliano y conoció desde dentro las glorias y miserias de la nación más poderosa de su tiempo. Sí, Yugurta aprendió mucho desde las entrañas romanas, sobre todo los defectos de la República. Así, una vez resuelta la guerra en África, Yugurta acompañó a Escipión Emiliano a Hispania cuando el Senado le concedió el consulado, encomendándole terminar con la rebelión lusitana y el problema numantino, y sirviendo bajo las áligas, descubrió el punto débil de aquella imponente fuerza militar, la codicia. Y es que Yugurta aprendió mucho en Hispania, y no solo el arte de la guerra. Pero ojo, que no fue el único que lo hizo. Junto a él sirvió un joven tribuno que prometía grandes hazañas, un tal Cayo Mario. Pues bien, a la muerte de Micipsa, acaecida en el año 118 a.C., cumpliendo la voluntad del rey, el reino de Numidia quedó dividido entre los hijos del rey, Imsal y Aderbal, y también su sobrino e hijo adoptivo, Yugurta. Sí, el reino entre los tres. Pero Yugurta, desaprensivo, taimado y cruel, no desperdició la oportunidad para eliminar a sus competidores. En primer lugar, se enfrentó rápidamente a Imsal, que fue asesinado, y después hizo lo mismo con Aderbal, el cual tuvo más suerte y pudo escapar a Roma solicitando ayuda a la República para recuperar su trono. Sí, escapó por patas. Por ello, en el año 116 a.C., una comisión del Senado viajó hasta Numidia para buscar una solución pactada en el conflicto entre ambos herederos, y aquel pacto fue extremadamente ventajoso para Yugurta, quizá porque él, conocedor de la llave que abría las voluntades de los tribunos de la República, sobornó generosamente a los legados para que la urbe le concediese las mejores tierras en el reparto. Aderbal no tuvo más que aceptar el arbitraje romano y conformarse con el desigual reparto del reino. Pero la inmensa ambición de Yugurta no estaba aún satisfecha. Por ello, solo 3 años más tarde, en el 113 a.C., atacó las tierras de Aderbal, cercándole en su capital, Cirta,
hoy Constantina, en Argelia. Esta acción deliberada provocó que una nueva comisión del Senado navegase hasta las costas númidas y acudiese a Cirta para mediar en el conflicto. Pero Yugurta también sobornó a los recién llegados, los cuales permitieron que entrase en la ciudad y ejecutase a Derbal, y cómo no también a muchos de sus seguidores. ¡Tremendo! Piensa curioso que durante las represalias fueron asesinados numerosos ciudadanos romanos e itálicos afines al vencido, hecho que junto a las tremendas irregularidades en los tratados y las fundadas sospechas de soborno decantaron la declaración de guerra del Senado solo 2 años después, en el año 111 a.C. Sí, una declaración de guerra. Y es por ello que Roma envió a Numidia al cónsul Lucio Calpurnio Bestia. Y después de algunos enfrentamientos irrelevantes, Yugurta sí que se rindió ante las legiones romanas, pero, de nuevo, en unas condiciones extremadamente favorables para él. Así que Bestia, sospechoso de haber aceptado otro suculento soborno, fue conminado a volver a Roma y dar explicaciones al Senado. Allí admitió al Senado que había aceptado un soborno del númida a favor de una paz deshonrosa. Y el Senado exigió la concurrencia de Yugurta en Roma para aclarar la situación. Así que el rey númida viajó hasta la urbe. Y cómo no, sobornó de nuevo a 2 de los tribunos que le custodiaban para que evitaran que testificase. Y ojo, que por muy poco no consiguió articular el asesinato de su sobrino Masiva, residente en Roma, leal al Senado y su posible sustituto como rey. Pero bueno, no lo consiguió, y así que el Senado optó por expulsarlo de la República. En el año 110 a.C., Roma envió a luchar contra Yugurta a Espurio Postumio Albino. Pero cuando este tuvo que volver a Italia para poder presentarse a las elecciones consulares, Yugurta atacó a su hermano y legado, Aulo Postumio Albino, que fue fácilmente derrotado en la batalla de Sutul. Y es que parece ser que el númida, de nuevo gracias a sus espléndidos sobornos, conocía de los propios romanos el momento ideal para golpear a sus adversarios. Tras la derrota de Albino, Yugurta reclamó de nuevo que el Senado le concediese el título de regente plenipotenciario del reino de Numidia, pero obviamente el Senado lo desestimó. Y tras este descalabro bélico, en el 109 a.C., la República optó por enviar a Quinto Cecilio Mételo. ¿Os acordáis de él? Sí, el amigo de Sertorio. Mirad este vídeo y lo recordaréis. Pues bien, a Metelo le acompañaban sus legados Publio Rutilo Rufo y también Cayo Mario. Metelo, hombre serio e íntegro, acabó con la corrupción que se había adueñado de las tropas africanas, imponiendo una férrea disciplina entre las legiones. Por ello derrotó a Yugurta en varios combates intrascendentes y obtuvo algunos éxitos como la toma de la ciudad de Vaca. Así transcurrió el año consular y los ánimos en el bando romano comenzaron de nuevo a crisparse. Mario se destacó como lo que fue, un militar ávido de acción y poder, que no compartía la estrategia pasiva del aristócrata Metelo, y que no escatimó en informar detalladamente al Senado de todo ello. Y es que ambos se descalificaban públicamente en campaña, creando una situación muy complicada entre hombres y mandos. La tensión entre ambos hombres se hizo tan insostenible que Mario fue llamado a Roma. El Senado estaba cansado de Yugurta y de la guerra en Numidia y confió en la vehemencia de Mario para resolver el eterno conflicto africano. Por ello, fue nombrado cónsul en el 108 a.C. y enviado a África. Para no soliviantar a su antecesor Metelo y a su poderosa clientela, el Senado le concedió el título honorífico de numídico. Mientras tanto, Yugurta se alineó con su suegro, el rey Boco I de Mauretania, lo que hoy es Marruecos. Y resulta que el tal Boco, tan dado a la traición y al soborno como su propio yerno, negoció en secreto con Mario la entrega de Yugurta a cambio de concesiones territoriales. Está claro que al rey no le gustaba su yerno. Mientras negociaban, Mario siguió apretando a los númidas durante más de un año, pero sin vises de conseguir victorias claras y contundentes. Y es que Yugurta había aprendido en Hispania la técnica de guerra de guerrillas que había utilizado Viriato contra las legiones consulares, y que poco tiempo después rescataría Sertorio, como ya os expliqué en este vídeo de aquí. Y de esta manera Yugurta evitó a toda costa una batalla campal para la que no estaba preparado, pero su acertada táctica no le libró de una traición inesperada, porque Boco y Mario cerraron su pacto, y Yugurta fue apresado en el año 106 a.C. y conducido cargado de cadenas hacia Roma. Y tras una ignominiosa exhibición pública, fue ajusticiado en el Tullianum, la conocida prisión mamertita en los oscuros calabozos del Foro. Pero este conflicto destapó las miserias de la República Romana. La corrupción, la poca ética y el arribismo de algunos de sus hombres más relevantes se mostraron ante el brillo del oro de Yugurta y la posibilidad de obtener gloria rápida en tierras extrañas. Y además de estas
generalidades, según Plutarco y Salustio, el fin de Yugurta supuso también el inicio de las desavenencias entre dos hombres, un conflicto personal e irreconciliable que arrastraría a la República a una sangrienta guerra civil pocos años después. Sila contra Cayo Mario. Esta primera guerra civil de la República Romana fue el primero de los grandes conflictos militares políticos de la República, que fueron acaecidos durante el siglo I a.C., que la conllevarían a la desestabilización, propiciando también su final y la instauración del Imperio Romano con Augusto como primer emperador. Esta guerra tuvo lugar cuando los líderes de las dos facciones enfrentadas en el Senado, tanto los optimates y los populares, Sila y Cayo Mario respectivamente, compitieron por los honores de liderar la guerra contra Mitrídates VI, rey del Ponto. Pues bien, parece que todo comenzó cuando el cuéstor de Cayo Mario, un joven llamado Lucio Cornelio Sila, era testigo de excepción de las intrigas y tejemanejes de presunta ilegalidad de su superior para desplazar a Metelo, y que jugó un papel fundamental en la captura de Yugurta. Y es por ello que Sila desfiló mostrando el anillo del Númida en el triunfo, a pesar de que los galardones oficiales del Senado fuesen para Mario. La rivalidad estaba servida. Por cierto, para conocer las tretas entre Mario, Sila y Yugurta, os recomiendo el libro El primer hombre de Roma. Es espectacular. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Isipromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.